Hare Krishna devotos, mis reverencias a todos. Jai Shri Prabhupada, muchas gracias por estar conectados ahí del otro lado, ya sea por Zoom o por Facebook. Gracias siempre a Prabhu Ekendra, a Prabhu Denupal, a todo el yatra de Entre Ríos, el yatra de Mendoza, y bueno, y todos los yatras que siempre se sintonizan a estas charlas, a este ciclo que ya viene de hace muchas veces y está buenísimo. Se está compilando un gran material con muchas personas hablando acerca de conciencia de Krishna, así que como siempre muy agradecido, muy honrado de tener la asociación, la amistad de Prabhu Denupal, Prabhu Ekendra, que a pesar de mis innumerables errores me siguen invitando a este ciclo de charlas, así que muchísimas gracias. Y para el día de hoy nos vamos a meter en un terreno como, digamos, místico, por así decirlo, porque vamos a hablar de la gnosis, ¿sí? El gnosticismo y nuestra filosofía Vaishnava, a ver si hay puntos en común bueno, y ver los puntos que no son en común. Entonces, para comenzar, me gustaría hacer un resumen general de qué es gnosis, o sí, qué es el gnosticismo, para que todos más o menos podamos entender de qué estamos hablando, y después vamos a ver si encontramos alguna similitud con la teología de conciencia de Krishna, con la filosofía Vaishnava, ¿sí? O con las ideas que hay dentro del mundo del Bhakti Yoga, ¿sí? ¿Les parece bien, Prabhu Denupal? ¿Les parece bien que arranquemos de esta forma? Hacemos como un resumen general de qué es el gnosticismo, y después vamos a ver si encaja, si no encaja, si hay puntos de referencia, si hay vínculos o no con nuestra tradición Vaishnava, ¿sí? Entonces, bueno, voy a hacer un resumen general, muy abuelo de pájaro, ¿sí? Esto es como resumen, no nos vamos a meter quizás en detalles y en profundidades, pero por lo menos para dejar sobre la mesa cuál es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Cuando hablamos de gnosticismo o de gnosis, estamos hablando de una colección de ideas que bordean lo religioso con distintos sistemas de pensamiento. ¿Sí? Estamos hablando de como de una escuela o un grupo de escuelas que se originan en el primer siglo después de Cristo, en una especie como de unión o de melange, de mezcla, entre el judaísmo místico. Por ejemplo, los estudiantes de lo que se llama Cábala, quizás hayan escuchado esta palabra, el Cábala, ¿sí? Que es como, digamos, la orientación o la escuela más mística del judaísmo, y los primeros cristianos. O sea que el gnosticismo, la gnosis, comienza en ese primer siglo después de Cristo. Ustedes saben, Jesús estuvo en el planeta, él estuvo 33 años en la zona de Medio Oriente, predicó durante los últimos 3 años de su vida y dejó un legado, ¿sí? Él tuvo 12 apóstoles, 12 discípulos, la mayoría de ellos después se dedicaron a viajar por el mundo y a propagar estas nuevas ideas. Pero en ese primer siglo, cuando Jesús es crucificado, luego resucita y asciende al cielo, él deja a sus alumnos, a sus discípulos, a cargo de este nuevo movimiento. Y en ese primer siglo después de Cristo, no hay mucha diferencia entre los cristianos y los judíos, ¿sí? Cristo, Jesús, era judío, sabemos por el Nuevo Testamento que él estaba circuncisado, que asistía a la sinagoga, que hablaba arameo, que era el idioma que los judíos hablaban en ese momento, en esa región del mundo. Entonces, no había demasiadas diferencias entre un judío y un cristiano en esos primeros 100 años. ¿Sí? Eran prácticamente lo mismo, era muy difícil de diferenciarlos, las prácticas eran las mismas, el ceremonial era el mismo. La única gran diferencia que había entre las dos comunidades es que los cristianos, que en ese momento no se llamaban cristianos, ellos reconocían a Jesús como el Mesías o como el Salvador, mientras que los judíos, digamos, ortodoxos, no reconocían a Jesús como el Mesías o como el Salvador. Esa era la única gran diferencia que había entre un grupo y el otro. Pero los dos congregaban en las sinagogas, los dos mantenían los mismos rituales, las mismas costumbres. De hecho, durante los primeros 100 años, los seguidores de Jesús también se circuncisaban, que es una tradición clásica
del mundo hebreo, entonces no había mucha diferencia. Pero en este primer comienzo, en estos primeros 100 años después de Cristo, se genera esta corriente nueva llamado gnosis o gnosticismo, que como dije es una mezcla entre la incipiente cristiandad y las ideas o la filosofía de aquel momento en aquella región, que es el judaísmo. Estos grupos o esta corriente lo que proponen es que existe un conocimiento espiritual más importante que las tradiciones, que la autoridad institucional, en ese momento la autoridad de la incipiente iglesia. Este conocimiento espiritual personal es superior a las enseñanzas ortodoxas, ¿sí? Entonces, la gnosis, o el conocimiento, eso significa gnosis, ahora vamos a hablar un poco sobre el origen de la palabra, que de hecho es una palabra que nace del sánscrito. Tener esta gnosis, tener este conocimiento personal de la divinidad, eso está por encima de los rituales, de las ceremonias, de la institución, de la autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas personas, ellos buscaban esta gnosis, buscaban este conocimiento personal acerca de lo divino. Se refiere esta gnosis a una sabiduría basada en una experiencia o en una percepción directa, personal, de la divinidad. ¿Sí? Tiene que ver con algo más místico, algo más esotérico, de una, digamos, vinculación directa con lo divino o con la divinidad. Lo interesante es que no es específicamente un conocimiento intelectual, ¿sí? Por supuesto que ya había escrituras en ese momento y había escrituras, los gnósticos, como vamos a ver después, tomaban distintos escritos de distintos lugares, un poco del mundo de Persa, algunos dicen que de Asia también. Entonces había escrituras, había digamos, un conocimiento intelectual, pero lo que busca el gnóstico, la gnosis, el conocimiento que está buscando, es una sabiduría personal, percepción esotérica, mística de Dios. Por encima incluso que las escrituras o lo que nosotros conocemos como shastras, ¿sí? Eso es la búsqueda que tiene el gnóstico. La palabra, tal como nosotros la tenemos, gnosis en castellano, viene del griego, que básicamente significa intelectualidad, significa instrucción. La palabra gnosis aparece en textos clásicos de Grecia, de la Grecia antigua, por ejemplo, en las obras de Platón. Platón usaba la palabra gnosis, palabra de conocimiento o de sabiduría. Y esa raíz, gnosis, viene, como dije antes, del sánscrito, ¿sí? Viene de India, viene de Asia, viene de Oriente, y es la palabra jnana. Después vamos a hablar sobre jnana, ¿sí? Vamos a ver cómo se vincula todo esto con nuestra filosofía. Entonces la raíz, o la palabra original jnana en sánscrito, es el origen de la palabra gnosis en griego, que es también la forma en que nosotros lo aceptamos en el mundo moderno. ¿Cuáles son las fuentes o cuál es la mezcla de ideas que hay dentro de la gnosis? Bueno, como dije antes, está el judaísmo místico, la cábala, está el comienzo o el primer cristianismo, hay influencias griegas, neoplatónicas, ¿sí? Platón es muy importante o ha sido una influencia muy importante en el mundo gnóstico. También, como dije, influencias de persa, por ejemplo, de maestros como Zoroastro o Mani, sobre todo la idea de maniqueísmo. No sé si están familiarizados con este término, pero el maniqueísmo fue una idea religiosa, espiritual de la antigua Persa, donde se proponía esta idea de que la tierra era una especie como de campo de batalla entre el bien y el mal. Y el universo estaba dividido en estas dos dualidades. Había una fuerza del bien y había una fuerza del mal. Y había una lucha constante entre estas dos fuerzas, y el campo de batalla, por así decirlo, era el planeta Tierra. Y los seres humanos eran como los soldados o los peones en esta batalla cósmica entre el bien y el mal. Algunos humanos estaban más influenciados por el mal, por lo tanto hacían malas acciones o luchaban por el lado oscuro, por así decirlo, y otros seres humanos estaban más influenciados por el bien y por lo tanto luchaban a favor del lado de la luz, ¿sí? Pero eso es el maniqueísmo, esta idea como una especie como de dualidad extrema, radical en el universo, una dualidad cósmica.
Entonces también hay mezcla de esto. Entonces maniqueísmo, ideas de Zoroastro, influencia persa, influencia griega antigua del neoplatonismo, por supuesto ideas de este incipiente o el comienzo cristiano, y como dijimos antes, el judaísmo místico o la cábala. Todo esto era una especie como de melange o de mezcla, y de ahí sale lo que nosotros hoy conocemos como gnosticismo o gnosis, ¿sí? Durante el primer siglo estas ideas florecieron, pero al término del primer siglo después de Cristo, o sea, comenzando el segundo siglo después de Cristo, la Iglesia católica empieza, la Iglesia cristiana en realidad, en ese momento no había una idea católica todavía, pero sí había como una idea institucional, y al volverse más una institución, el cristianismo, empiezan a determinar qué es el canon, ¿sí? ¿Conocen la palabra canon? Canon significa qué es lo oficial, ¿sí? Entonces la iglesia... Bueno, vamos a esperar unos minutos que se le repongan. Oficiales. Hare Krishna, perdón, Arjuna. Quedaste en canon. Tenés baja la señal. Ah, perdón, no me di cuenta que se había colgado. Perdón, no me di cuenta que se estaba tildado. Bien. De canon, ¿qué significa canon? Sí, ahí quedaste en canon. Ok, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Ok, entonces volvemos con canon. Parece que estamos viendo un chivo de... ¿Qué eran? Eran los colchones, ¿no? Colchones canon. Auspicia este bloque. Entonces, cuando hablamos de canon, canon tiene que ver con las ideas oficiales de una institución. Entonces, en ese momento, cuando vamos hacia el segundo siglo después de Cristo, el mundo cristiano, la cristiandad, comienza a formalizarse o comienza a institucionalizarse. Y cuando comienza a institucionalizarse, forman su canon. ¿Y qué es el canon? El canon son las ideas formales, oficiales de esa institución. Ustedes saben, por ejemplo, que la Biblia que leemos hoy en día, la Sagrada Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no son los únicos libros bíblicos que existen, pero sí son los libros bíblicos autorizados por la Iglesia, ¿sí? Entonces, lo que nosotros leemos como Antiguo Testamento o como Nuevo Testamento son los textos aprobados por la Iglesia. Hay muchos otros textos que no están aprobados por la Iglesia, se conocen como apócrifos, ¿sí? Significan que no tienen el aval o que no entraron en el canon, por así decirlo. Entonces, cuando la Iglesia comienza a formalizarse, cuando comienza a oficializarse, cuando comienza a institucionalizarse, esta idea del gnosis o el gnosticismo es considerado una herejía, ¿sí? Entonces no entró el gnosticismo en las ideas canónicas, formales, oficiales de la Iglesia. Entonces, ¿qué pasa cuando algo es considerado una herejía? Se tiende a ser perseguido, y se persiguió el gnosticismo hasta que prácticamente desapareció del mapa, y durante siglos las ideas gnósticas como que no trascendieron. Recién a partir de 1945, con el descubrimiento de unos textos en Egipto, por ejemplo, el Evangelio de Tomás. ¿Sí? Si nosotros vamos a la Biblia, si vamos al Nuevo Testamento, no tenemos un Evangelio de Tomás, pero sí se descubrió un texto llamado el Evangelio de Tomás en el año 1945, y esto reactivó o revivió las antiguas ideas gnósticas. Así que a partir de la década de 40, esta idea empezó a resurgir y se empezó a enganchar o empezó a tomar fuerza con, por ejemplo, otras ideas que habían surgido también para ese momento. Por ejemplo, toda la cuestión metafísica de Saint-Germain, por ejemplo, eso también ayuda a reflotar el gnosticismo, y sobre todo fines de los 70, comienzos de los 80, y también por supuesto década del 90, todo ese boom que hubo a nivel global de lo que se llama movimiento New Age,
¿sí? Cuando surgen todas estas ideas de la New Age, bueno, también empiezan a reflotar las antiguas ideas gnósticas. Así que bueno, eso es un poco como un resumen general de qué es el gnosticismo. Es una corriente, es una escuela de pensamiento que nace en el primer siglo después de Cristo. En el segundo siglo después de Cristo es perseguido como una herejía. Como herejía que es condenada, es perseguida, es acallada, prácticamente desaparece hasta mediados de la década del 40, cuando se descubren algunos textos relacionados con la gnosis. Los intelectuales o ciertas personas, ahí recién mencionaban a Connie Méndez, claro, todo ese tipo de personas, ¿no? Connie Méndez, Saint Germain, todo el tema de la metafísica occidental, ellos ayudan a que estas ideas vuelvan a aparecer sobre el tapete. Y como dije, después el movimiento New Age de los 70s, 80s y 90s también hacen que hoy en día estas ideas sean, digamos, relevantes una vez más. Eso es como, digamos, un resumen histórico. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo para comentar hasta ahora? ¿Estamos bien? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, Prabhu. Usted estaba hablando, Prabhu, de ese judaísmo y Sí, ese místico. primeros cristianos. En ese entonces, ¿los primeros cristianos eran vegetarianos? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, Prabhu. No hay, voy a hablar desde mi entendimiento, lo poco que yo he estudiado sobre el tema. No hay una determinación conclusiva respecto a si Jesús y su grupo íntimo, los discípulos, o si los primeros cristianos eran o no eran vegetarianos. No hay nada que conclusivamente determine que eran vegetarianos, de la misma forma que no hay nada que determine conclusivamente que no eran vegetarianos. O sea, no hay ninguna evidencia ni a favor ni en contra. Pero si nos vamos al mismo texto, descubrimos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es la escritura que estudiaba Jesús y la que estudiaban sus discípulos, es la escritura que estudiaban todos los judíos de la época, hay muchos versículos donde hay una cierta recomendación o una cierta tendencia hacia el vegetarianismo. Ya incluso en el Génesis, ¿sí? Uno de los primeros versículos de la Biblia, si uno lee la Biblia, cuando Dios crea el mundo en 7 días, crea al hombre, y cuando crea al hombre, Dios dice que Él crea toda la hierba, todas las plantas, todos los vegetales, para que el hombre pueda nutrirse, para que el hombre pueda alimentarse. Esto está, ni bien comienza el texto bíblico, el Antiguo Testamento, libro de Génesis. Ya en los primeros versículos está esta idea de que originalmente Dios creó al hombre para que se alimentara de vegetales, no de los animales que existían en el mundo. Y después hay un montón de otras referencias al vegetarianismo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, conocen el pasatiempo de David, el profeta Daniel. Daniel es el que es arrojado al pozo de leones, ¿sí? Un pasatiempo muy conocido del Antiguo Testamento. A él lo tiran en un pozo de leones porque él se niega a comer una carne que le ofrecieron. ¿Sí? Él fue a visitar a un rey, el rey lo recibe, le hace un banquete y en el banquete hay carne. Daniel se niega a comer esa carne, dice que no la come, que él prefiere comer vegetales. El rey se ofende y por sentirse ofendido es que arroja al profeta Daniel a un pozo de leones. Entonces, bueno, ahí tenés otra indicación sobre el vegetarianismo en el Antiguo Testamento, que es la escritura que estudiaba Jesús. Tenés el pasatiempo o tenés el versículo del profeta Isaías diciendo que quien mata a un buey es igual a quien mata a un hombre. O sea, Isaías está poniendo la matanza de animales al mismo nivel que el asesinato de una persona. El mismo Isaías es el que dice que Jehová está asqueado de los holocaustos de sangre y de carne, ¿sí? El pueblo judío en la antigüedad, ellos ofrecían animales en sacrificio, cabras, aves. Bueno, Isaías, el profeta Isaías, él viene como a decirle al pueblo judío de que ya Jehová no está interesado
en ese tipo de ofrendas, ¿sí? Él habla sobre el holocausto de los animales. Entonces, bueno, no podemos armar toda una clase aparte de esto, pero hay muchas referencias en el Antiguo Testamento que por lo menos se recomienda el vegetarianismo. Y Jesús en particular, si vamos al Nuevo Testamento, hay algo interesante en el Nuevo Testamento, y que es un texto que ha pasado por muchos idiomas. Por ejemplo, Jesús y sus discípulos, ellos hablaban en arameo, ¿sí? Que es el idioma hebreo de la época en esa región donde ellos vivían. Pero los discípulos, cuando escribieron, ellos escribieron los evangelios en griego, ¿sí? Y el griego era el idioma, digamos, académico, oficial, intelectual. Algo parecido con los 6 Goswamis de Brindavan, ¿no? Los 6 Goswamis de Brindavan y el señor Chaitanya Mahaprabhu, ellos hablaban en bengalí. Por eso, por ejemplo, el Chaitanya Charitamrita está escrito en bengalí. Cuando citan las escrituras, citan en sánscrito, que es el idioma de las escrituras, pero entre ellos, en su lenguaje coloquial, el de todos los días, ellos hablan en bengalí. Pero cuando los 6 Goswamis escriben sus obras, los Bhakti Shastris, ¿sí? las obras de la devoción que Chaitanya les había pedido que ellos escribieran, ellos escriben en sánscrito. ¿Por qué? Porque ese es el idioma intelectual oficial de esa región. Entonces los discípulos de Jesús hicieron algo parecido. Ellos hablaban en arameo, pero escribieron en griego. Los 6 Goswamis hablaban en bengalí, pero escribieron en sánscrito. Pero ¿qué pasa? Hablaban arameo, escribieron en griego, pero después se traduce al latín. Y del latín se traduce al alemán, que fue el primer idioma occidental en que se tradujo la Biblia. Y del alemán se tradujo a todos los otros idiomas que nosotros conocemos. Entonces tenemos arameo, griego, latín, alemán, todos los otros idiomas. O sea, tenemos un texto que por lo menos pasó por 5 idiomas distintos. Y hay algo en el mundo de la traducción literaria que en inglés se llama lost in translation, que significa que hay una pérdida en la traducción. Siempre cuando se pasa de un idioma a otro, hay como una especie de pérdida de energía, por así decirlo. Porque hay veces hay conceptos o hay ideas que no se pueden traducir al pie de la letra de un idioma a otro. Y con respecto al tema de la carne, que es algo interesante, Prabhu de Nupal, que vos trajiste a colación, eso es uno de los conflictos de traducción que hay con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la palabra griega para carne no se usa nunca en el Nuevo Testamento. Se usan palabras como alimento, comida, pero nunca se usa la palabra carne específicamente. Entonces, por ejemplo, la multiplicación de los peces. ¿Se multiplicaron peces, carne, o se multiplicó algún tipo de alimento? Nunca vamos a saber, porque primero que nunca ninguno de nosotros, por lo menos, estuvo, no sé, en esta encarnación no estuvimos. Quizás en encarnaciones previas fuimos algunos de los que estuvimos ahí, pero no hay un testigo directo de este hecho. Y el texto en sí no dice carne, ¿sí? Dice alimento, dice comida, pero bueno, existen estas pérdidas o estos conflictos en las traducciones. Entonces, no hay una evidencia directa de que Jesús fuera vegetariano, pero tampoco hay evidencia directa de que Jesús comiera carne. Y sí hay muchas citas en las Escrituras, en la misma Biblia, que nos dan a entender que estos santos o estas personas espirituales elevadas, sin duda, no comían carne. Muchas gracias. Muchas gracias, Arjuna. Amrita Ganga levantó la mano. ¿Puede hacer la pregunta, Amrita Ganga? Hare Krishna. Prabhu, mis más respetuosas reverencias. Haribo. Ya que usted tocó el tema, tengo una duda y una inquietud hace mucho tiempo al respecto de la Biblia, porque nosotros cantamos en las mañanas las 10 ofensas al santo nombre, y en la cuarta dice menospreciar o criticar la literatura védica o la que concuerda con ella. Entonces, mi pregunta es, ¿la Biblia concuerda mucho con la literatura védica? Bueno, igual que el Corán, pero como ahora está hablando usted de la Biblia, por lo tanto, la Biblia sería para nosotros contemplada como que concuerda con la literatura védica. Me refiero, tenemos que respetarla frente
a no cometer ofensas frente a estos textos sagrados? Muchas gracias, madre, por la pregunta. Excelente pregunta. Yo estoy convencido, voy a dar mi humilde percepción, de que sin duda la Biblia concuerda ampliamente con el texto védico, ¿sí? Quizás no podemos decir que es un texto que fue escrito en el subcontinente de la India, porque no lo fue, no fue redactado en el subcontinente de la India, fue escrito en el Medio Oriente, pero las ideas, los conceptos, las nociones fundamentales que hay dentro de ese texto, en mi humilde opinión, sí concuerdan con la versión védica. Entonces, cuando somos respetuosos de los textos védicos, también tenemos que ser respetuosos de la Biblia, del Talmud. El Talmud es la colección de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que es como, digamos, lo esencial de la tradición judía. El Corán, como usted mencionó, ¿sí? Para el pueblo islámico. En mi humilde opinión, tenemos que ser muy respetuosos de las escrituras reveladas, ¿sí? Las escrituras con E mayúscula, escrituras donde Dios se ha manifestado para interactuar con la humanidad. Así que yo personalmente coincido, creo, estoy convencido de que el texto bíblico es un texto védico, por lo menos coincide con la versión védica, y ofender, criticar a la Biblia es caer en esta ofensa. La diferencia, una forma que podamos entender la diferencia entre el texto védico formal y estas otras obras es en la profundidad o en la complejidad de la información. Entonces, es como si comparamos un diccionario abreviado de bolsillo con una enciclopedia, ¿sí? Los dos tienen los mismos temas, pero en uno tenemos una definición muy cortita, porque es un diccionario abreviado de bolsillo, y en el otro por ahí tenemos 2 o 3 páginas que se explayan o que tratan un solo tema. Un ejemplo que yo siempre doy es el tema del karma, ¿sí? Si hablamos de karma, en la literatura védica hay millones y millones y millones de versos que hablan sobre el karma. De hecho, en el Bhagavad Gita, los primeros 6 capítulos hablan específicamente de karma, de la acción. Y ni hablar del Srimad Bhagavatam, ni hablar del Upadeshamrita, o sea, cientos y cientos y cientos de textos que hacen referencia al karma. Pero el concepto de karma también aparece en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento tenemos la ley de Moisés, la ley de Talión, ojo por ojo, diente por diente. Eso es como, ¿no? Es como el denominador mínimo común del karma. Y después tenemos en el Nuevo Testamento el versículo de cosecharás tu siembra. Entonces ahí tenemos la idea de que existe el concepto de karma en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero tenemos un versículo en el Antiguo Testamento, un versículo en el Nuevo Testamento, en contraste con los millones de versos que hay en la literatura védica. Entonces los dos están hablando de lo mismo, solo que en un sentido uno habla de una forma más simple y en otro sentido otro habla de una forma más compleja. Es como, ¿no? Es como la primaria y la universidad. En la primaria los chicos también ven matemáticas, pero no lo ven a un nivel tan complejo como se ve en la universidad, como si yo estudiara matemáticas, por ejemplo, como carrera. ¿Sí? Si yo quisiera ser matemático, voy a estudiar una matemática mucho más compleja que la que estudian los niños en la primaria. Pero el principio matemático es el mismo, tanto en la primaria como en la universidad. Bueno, algo similar ocurre entre los Vedas y los otros textos. Quizás hay una simplificación de los conceptos, pero en mi humilde opinión, es igualmente respetable y, por supuesto, no debemos ofender la literatura sagrada de otras culturas. ¿Le parece bien, madre? Y Prabhu, muchas gracias. Y gracias porque hace tiempo que tenía esa inquietud y como yo antes partí siendo católica en mi familia, leí mucho la Biblia y me hacía sentido. Entonces ahora que estoy leyendo la literatura védica, con mayor razón. Entonces, al cantar las mañanas la ofensa, como que dice ese nexo, y en realidad también hay que respetarla y no ofenderlas. Por supuesto. Y muchas gracias, Prabhu. No hay mejor cristiano que un Hare Krishna. Jai.
Así, es así. Ok. ¿Alguien, no sé si alguien más Claro, quería hay decir veces, algo? Ah, sí, hay veces que la gente interpreta como que alguien está criticando las diferentes literaturas. Y lo que pasa que hoy escuché, no, tengo por WhatsApp a Bhatisundar Goswami Maharaj, su santidad, y una de las cosas que decía, hacía la diferencia entre lo que era la ciencia, como lo vemos nosotros, y muchas veces lo que se trata de los dogmas de otras religiones, ¿no? O sea, cosas que no se pueden, hay ciertos dogmas de ciertos rituales, ciertas cosas que no salen de ahí y que ¿cómo voy a decir? No se pueden cambiar, no se pueden criticar, no se pueden investigar, no se puede decir absolutamente nada porque pasaría lo que estaba diciendo usted. Pasarían a ser perseguidos por dentro de la misma religión, cosa que no sucede con la literatura védica. O sea, hay muchísimas cosas. Si vamos al Génesis, yo tengo la Biblia, fui cristiano y a la iglesia y todo lo demás, respeto muchísimo las enseñanzas de Jesús. Pero hay muchas cosas dentro de la Biblia que son muy contradictorias, Pues si el que la leyó toda, se da cuenta que hay muy contradictorias en el sentido de que son religiones que a veces ciertas clases bueno, hubo varios concilios, y en cada uno de los concilios cambiaron la literatura según el criterio del que, bueno, yo no puedo con esto, y como no puedo con esto, lo cambio en la Biblia y prohíbo que los otros digan ciertas cosas porque ahora es esto, y entonces digo, son puntos que ¿cómo es? Que se pueden criticar, no, se pueden decir, no, bueno, pero si antiguamente estaba esto, ahora ¿cómo está esto? Porque vino uno y dijo y lo hizo y no. Se pueden cambiar, como tenemos en la literatura acá, como hizo Prabhupada, ciertos puntos adaptados como hizo Jesús, adaptó ciertos puntos de la religión para que los judíos no hicieran todos esos sacrificios que hacían, bla, 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 y cambiaran para hacer algo nuevo y salieran de los pecados y todo eso. Y entonces a veces se ve como una crítica, pero en suma no. Lo único que se dice es, si en el Génesis, como dijo usted, está en el versículo 28 al 30. Yo daré simiente a la tierra que dará simiente de su simiente para que ese sea tu alimento. Y entonces automáticamente no hay que interpretarlo. No, bueno, pero vino un tal Yosemí no sé qué y comió carne, entonces él lo autorizó, pero estamos hablando de Dios. O sea, estamos hablando de Dios que dijo que no, y viene otro Joaquín de los Palos y dice que sí. ¿A quién le hacemos caso? ¿A Dios o a Joaquín de los Palos? Entonces ahí ya se empieza como una mala interpretación, y es ahí donde la gente se agarra con ciertas literaturas que no concuerdan con seguir los estamentos que están. O sea, lo nuestro en suma no es una religión. El Hare Krishna no está siguiendo ninguna religión, está siguiendo una ciencia espiritual comprobable por intermedio de la experiencia, con la cual uno puede experimentar de tener realizaciones espirituales. Solamente tiene que hacer la práctica, es como un laboratorio y automáticamente obtiene eso. Cosa que en muchos de los casos hoy, por eso es que yo no veo que se critique tanto en ese sentido, en ese punto. En la Biblia y en los conceptos, sí en las ¿cómo se le dice? En las diferentes opiniones que se está dando a la Biblia y que se están utilizando. ¿No? Yo soy cristiano, yo soy católico con un cigarro en la mano, un whisky y haciendo un asado, pero digo, esas son las cosas que se critican. Pero súmalo, si uno va solamente a las enseñanzas de Jesús, solamente agarra todas las palabras que dijo Jesús, las empieza a hilvanar y hace un libro con eso, él Vaishnava, pero perfecto. Es como decía Prabhupada, es el Vaishnava más perfecto de todos. Por eso iba al hecho de que no tienen en sí muchas cosas, malas interpretaciones que se han hecho por cosas interiores. Bueno, el Bhagavad Gita decía que también, ¿no? Hay muchos que interpretan que como es la cuádriga son los 5 sentidos y que todas esas cosas que estaban, y también tuvo y tuvo que venir un Prabhupada para decir, no, vamos a ponerlo tal como es, porque esta gente está poniendo los Bhagavad Gita como se les antoja y no como son. Y no era una crítica al Bhagavad Gita, sino una crítica a esos impostores que por querer hacer o poder salir ¿cómo es que se le dice? En la palestra como productores de ese libro o algo por el estilo, no, pero yo lo interpreté y soy yo el que lo puedo entender, y entonces yo digo que es de esta manera y soy el único. Entonces Prabhupada tuvo que venir y en suma tengo que usar algo de crítica en ese sentido para que la gente
¿no? Despertar un poco. Y bueno, con esto creo pasa algo similar. Con la Biblia pasa algo similar y por eso hay tanto descontento. Perdón, Hare Krishna. No, por favor, Prabhu, muchas gracias. Gracias por su aporte. Sí, sí, es tal cual, ¿no? Criticar, hay como la crítica tiene un buen y un mal costado, ¿no? Cuando uno critica para dañar y para lastimar y para ofender, esa es la crítica mala, tóxica. Pero después cuando uno critica con deseos de mejorar, de progresar, de colaborar, contribuir, eso es la crítica sana, ¿no? La famosa crítica constructiva, que por supuesto hay que alentar, y que estos encuentros están para eso, ¿no? Para también generar el debate y la charla, intercambio de ideas, eso es todo como constructivo, está buenísimo. Entiendo que Madre Amrita Ganga hablaba como de la ofensa, ¿no? De blasfemar y demás, eso ya no, yo recomiendo que nos abstengamos de criticar en ese sentido a las otras escrituras, de ser irrespetuoso, ofensivo, blasfemos para con las escrituras de lo demás. Sobre todo, que como usted, Prabhu, decía, las ideas coinciden, ¿no? Las ideas base coinciden. Y sí es cierto, como hablábamos antes, de que a través de distintas etapas históricas, sobre todo con los concilios, como mencionaba recién el devoto, algunas cosas se fueron como eliminando. Por ejemplo, la reencarnación. Hay algunos versículos que sobrevivieron, y si uno los lee, parecería ser que tanto en el Antiguo Testamento como mismo los primeros cristianos creían en la reencarnación. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, Jehová le dice a Jeremías que él lo conocía desde antes que estaba en el vientre. O sea, desde antes de nacer, Jehová le dice a Jeremías que ellos ya se conocían. Y después, por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos a la figura misma de Jesús, que las personas de su época creían que era el profeta Elías, que había reencarnado, que había vuelto a la tierra. Entonces esto nos da a entender que los judíos de esa época, tanto en la antigüedad como en la época de Jesús, tenían alguna vaga idea de esta posibilidad de la que las almas volvieran a la tierra, ¿sí? De que se iban después de la muerte a algún lugar y también tenían la posibilidad de regresar y continuar con su experiencia terrestre. Pero bueno, la Iglesia como institución, hoy por hoy, no acepta el concepto de reencarnación, pero en estos concilios, evidentemente, algún verso debe haber quedado fuera, ¿no? De esa limpieza ideológica, y por lo menos, viste, que se les escaparon 2 o 3 versos que nos dan a entender que, sí, aparentemente en la antigüedad los judíos creían en la reencarnación, a pesar de que hoy quizás no es un canon, no es parte del dogma de las ideas base de esa institución. Pero bueno, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? El famoso lost in translation, ¿no? Esa pérdida o esos desafíos que hay cuando se traduce de un texto de un idioma a otro, o cuando un texto pasa de una generación a otra. Por eso también lo importante de Chaturvya Prabhu, esto de mantener las cosas tal como son, ¿sí? Por eso nosotros siempre remitimos a Srila Prabhupada, remitimos a esa versión del Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita tal como es, porque es fundamental mantener la pureza de las ideas, de las enseñanzas, porque si no, con el devenir histórico siempre van a generarse estos problemas, ¿no? Que las ideas se van deformando, se van intercambiando. Hoy por hoy, fíjense que en nuestra sociedad, incluso fuera de conciencia de Krishna, en la sociedad general de Occidente, está muy como de moda el concepto de la desconstrucción, ¿no? Se están desconstruyendo ideas con respecto al género, o ideas con respecto a la masculinidad, la feminidad, la política, ¿sí? Una desconstrucción. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, ciertas ideas se fueron cargando de conceptos que no le eran propios. Entonces, hoy en día a veces estamos manejando una filosofía que está como toda teñida de otras cosas. Entonces hay que como desmantelar todo, volver a la raíz para encontrar el concepto puro. Y gracias a Dios es lo que Prabhupada con nosotros y nos trajo el Bhakti Yoga puro, ¿sí? Le quitó toda la maleza que se pudo haber acumulado a lo largo de la historia y nos volvió a traer el Bhagavad Gita tal como es. Es muy, muy importante que mantengamos la pureza
de nuestras enseñanzas para nosotros y para las futuras generaciones, por supuesto. Así que muchas gracias, Prabhu, muchas gracias por su aporte. Si ustedes están de acuerdo, me gustaría... se fue el jefe, ¿no? Se fue de Nupal. Esto es tipo... ¿Se fue el gato? ¿Los ratones juegan ahora? Porque si ustedes me permiten un momento, me gustaría contarles un poco de las ideas... Ahí volvió el gato. ¿Cómo va, Haribol? Haribol. Estaba escuchando. Sí. Está con la oreja atenta, muy bien. Sí. Prabhu, yo le decía que si están de acuerdo, que hablemos un poquito sobre las ideas básicas que tiene el gnosticismo o los gnósticos y ver si encontramos algún tipo de paralelismo con la tradición Vaishnava, ¿sí? Como dije, esto es muy vuelo de pájaro, voy a ir muy rápido por encima, no voy a profundizar demasiado, pero bueno, una de las ideas que yo ya las mencioné recién, esta idea del dualismo, ¿sí? Hay una gran separación entre la divinidad y su creación, ¿sí? Es como que la divinidad creó, manifestó y después se retiró, ¿sí? Y ya no interactúa directamente con su creación. Hay como un abismo, hay como una grieta, hay como una separación entre lo divino y, digamos, lo humano, lo mundano, lo terrestre. Como que Dios ya no interactúa en este plano, ¿sí? Esa es una de las ideas que se llama dualismo, ¿sí? Una de las ideas del gnosticismo. Otra idea del gnosticismo es que, por lo menos en su momento, hoy en día no hay muchos gnósticos practicantes en el sentido ortodoxo o tradicional, ¿sí? Hay en Medio Oriente algunos grupos religiosos que siguen a pie de la letra, por ejemplo, las ideas gnósticas, pero digamos que en el mundo occidental casi no existen gnósticos practicantes ortodoxos. Pero en el momento en que estas ideas eran importantes y estaban en boga, había una tendencia hacia ascetismo, ¿sí? El gnóstico, por lo general, era alguien que renunciaba o se alejaba de la sociedad. Y por lo general, en este mundo del Medio Oriente, se retiraban al desierto, ¿sí? A meditar y a buscar esa experiencia mística. Recuerden que el gnosticismo, los gnósticos buscan un conocimiento no intelectual, sino un conocimiento de una percepción del ser interno, ¿sí? Ellos están buscando a Dios a través de una experiencia mística. Por eso se iban al desierto, por eso ayunaban, ¿sí? Por eso vivían en soledad, estaban buscando esa comunión o ese contacto con Dios a través de la experiencia mística. Entonces, los gnósticos, por lo general, no eran hombres casados o personas que vivían en sociedad, en las ciudades o en las aldeas, sino que eran como monjes, ascetas, como nosotros diríamos sannyasis, renunciantes, que se alejaban del mundo convencional y buscaban en la naturaleza esa experiencia con Dios. Dios es una figura interesante dentro del gnosticismo. Muchas veces es referido como la mónada. ¿Qué significa mónada? Mónada viene de mono. Mono en griego significa uno, ¿sí? Entonces, este es el Dios único. Son monoteístas, igual que nosotros, los Vaishnavas, pero la diferencia entre el Dios en conciencia de Krishna y el Dios en el gnosticismo es que no hay una forma de conocerlo tal como es. Siempre Dios va a estar fuera del alcance. El buscador intenta tener una experiencia divina, pero intelectualmente, racionalmente, Dios se mantiene incognoscible, ¿sí? Difícil o imposible de conocer. Por eso se le da como este título de mónada. No tiene un nombre propio, ¿no? No es como Krishna, Govinda, Gopal, sino que más bien como una característica, es el uno. En esto, por ejemplo, aparecen las influencias griegas, ¿viste? Vieron que dijimos que había como influencias neoplatónicas en el gnosticismo. Bueno, acá vemos en esta idea del Dios uno, incognoscible, a Pitágoras, ¿sí? Toda la idea de Pitágoras. Pitágoras no era solamente un genio de las matemáticas, sino que sus ideas matemáticas también generaron filosofía o grupos filosóficos. Bueno, acá encontramos un poco esta idea matemática del dios de Pitágoras
los gnósticos. Y después en el siglo XVII tenemos al filósofo alemán Leibniz, que toma la idea de mónada. Él toma este concepto gnóstico y lo incorpora en su filosofía, y ese es el Dios, digamos, intelectual, ¿sí? El Dios que no tiene forma, que no tiene características, impersonal, diríamos nosotros, el Dios impersonal, que existe, hay una divinidad, pero es imposible de conocer, no tiene características propias, pero existe. Un poco de Pitágoras, un poco de Leibniz. Y el mundo, y esto es interesante, y acá es algo muy particular del gnosticismo, el mundo no fue creado por Dios, sino que el mundo fue creado por un ser que se denomina demiurgo. Demiurgo. Serían como una especie como de semidios, ¿sí? Y este creador no es bueno, este creador es malo. Dios, la mónada, es buena, ¿sí? Y el creador, el que hace el cielo y la tierra, ¿no? El día y la noche, el desierto y el océano, el que crea el cosmos, el universo, es un ser malo. Y muchas escuelas gnósticas lo asimilan con, nosotros conocemos como Satanás o el diablo. Él es el creador. Por eso esta naturaleza material está teñida de maldad. Por eso los hombres tienen esta tendencia a ser malos, porque su creador en realidad no es el Dios bueno, todopoderoso, sino que es esta figura menor, por debajo de Dios, que a su vez está él contaminado o limitado por envidia, por celos, por avaricia y por maldad. Y al crearnos él nos heredó a nosotros todas estas características. Y esto es algo muy particular del gnosticismo. ¿Se entiende esto? Está Dios en una especie como de lugar apartado, él no interactúa con la creación, y la creación en realidad estuvo a cargo de un ser inferior a Dios, superior a los hombres, pero inferior a Dios, que no era del todo bueno, y como no era del todo bueno, él imprimió esa maldad en su creación. Por eso hay guerra, por eso hay enfermedad, por eso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y todos los gnósticos coinciden en algo, en que ven a Jesús como el gran salvador gnóstico, en el sentido de que Jesús es la persona que embebe, corporifica, encarna todos los principios gnósticos perfectos, ¿sí? En el siglo XX hay varias personas, varios estudiosos que coquetearon con el gnosticismo. Carl Jung, por ejemplo, el famoso psicólogo Carl Jung, sí que también tuvo un acercamiento al hinduismo, el discípulo de Sigmund Freud. Bueno, él incorporaba ideas del gnosticismo a sus propias ideas. Hay varios cuentos de Jorge Luis Borges donde se hablan sobre ideas gnósticas, ¿sí? O el Borges menciona cuestiones relacionadas con el gnosticismo. Y hay otros escritores, como por ejemplo Hermann Hesse, Philip Dick, Albert Camus, ¿sí? Y Allen Ginsberg. Allen Ginsberg lo van a conocer seguramente porque fue el poeta beat con el que interactuó Srila Prabhupada cuando Prabhupada llegó a Norteamérica a mediados de la década del 60, ¿sí? Y quizás lo han visto en fotos o en videos, un señor muy barbero largo, anteojos gruesos. Allen Ginsberg, de hecho, él incluso antes de llegar a Srila Prabhupada, ¿sí? Allen Ginsberg había viajado a India, había vuelto con un armonio y cantaba Hare Krishna en público, en sus charlas, ¿sí? Incluso mucho antes que Srila Prabhupada. Y cuando Prabhupada llega a América, por supuesto, Allen Ginsberg es atraído por Srila Prabhupada, y van a ver que al principio Prabhupada de hecho compartía programas con Allen Ginsberg, hacían programas juntos. Hablaba Allen Ginsberg, muy impersonal, nosotros diríamos como Mayavadi, y después hablaba Srila Prabhupada desde la perspectiva del Vaishnavismo o del Bhakti Yoga. Así que bueno, es un poco las ideas principales que tiene el gnosticismo y bueno, y los conceptos generales de esta corriente. ¿Hay alguna duda, devotos, alguna pregunta con respecto a esto? Madre Amrita Ganga quiere saber cuál es la población gnóstica hoy por hoy.
O sea, No tengo un porcentaje de las religiones en general, dice usted. No, eso tendríamos, si quieren, lo podemos averiguar muy rápidamente. En cuanto a los gnósticos, no existen hoy en gran medida, por esto que habíamos hablado recién, ¿no? Piense que durante muchos siglos fueron perseguidos y estas ideas como que fueron tratadas de herejía, de hecho son consideradas herejías hoy por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero bueno, tuvieron como un resurgimiento en la década del 40 y han llegado hasta el día de hoy. En Medio Oriente hay grupos que todavía viven de acuerdo con estas ideas, ¿sí? Con las ideas gnósticas. No personas que gustan de la metafísica y se atraen, sino que personas que realmente viven, ordenan su vida de acuerdo a estos preceptos. Y estos existen en Medio Oriente aún el día de hoy. Pero no sabría decirle exactamente qué porcentaje, un porcentaje muy chiquito, muy pequeño de la población internacional, sin duda. Yo tenía la idea también de que muchas de las partes gnósticas habían sacado de los esenios, que eran una civilización anterior a Jesucristo, que eran vegetarianos, eso sí, eran vegetarianos, dice que tienen comprobaciones de que eran vegetarianos, y tenían capacidades místicas muy relevantes y todo eso, y los gnósticos copiaron muchas de las enseñanzas de ellos en Sí. en sus prácticas. Sí, esa es una de las teorías. Como dijimos, el gnosticismo no es una corriente única, sino que nace del conjunto de muchas ideas, ¿no? Influencias del persa, influencias griegas, influencias judías, influencias del primer cristianismo. Algunos, incluso, autores hablan de influencias de Asia, por ejemplo, del budismo, o por ejemplo del Advaita Vedanta, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como mayavadismo o impersonalismo, ¿sí? Algunos autores hasta dicen que el gnosticismo se alimentó de ideas orientales, asiáticas. Y los esenios tranquilamente pudieron haber aportado su cuota, y de hecho, hablando del Señor Jesús, hay muchas evidencias que indican de que Jesús formaba parte de la secta o del grupo de los esenios, ¿sí? De estas personas que sí está comprobado que eran vegetarianos, que eran ascetas, o sea, eran como renunciantes, sañasis, no tenían propiedades a su nombre, vivían vidas muy sencillas, vidas comunales, ¿sí? Lo que hoy podríamos entender como socialista, comunista, ¿no? Repartían todos los bienes entre todos, tenían ese estilo de vida. Y se cree, hay muchas evidencias que apoyan de que el Señor Jesús, antes de empezar a predicar en público, había tenido una experiencia de vivir con estas personas y adoptar sus ideas. ¿Está bien, Prabhus? sí. Bueno, ¿cómo metemos todo esto en el Bhakti Yoga? Esa es la gran pregunta del millón. Bueno, les voy avisando que el 100% de esto no encaja en la teología de conciencia de Krishna, en la filosofía del Bhakti Yoga. De hecho, muchas de estas ideas que propuse recién, como dije, son muy parecidos a lo que nosotros llamaríamos mayavadismo o impersonalismo, ¿sí? Esta idea de que hay un Dios que no tiene características, que es una especie de, como de sustancia o de cosa, esta idea de que Dios no interactúa con su creación, son ideas como muy lejanas para nosotros en el Bhakti Yoga, ¿no? Vemos que Dios está colmado de características en el Bhakti Yoga. Él es Bhagavan, ¿no? Él está lleno de opulencias. Y vemos que él interactúa directamente con su creación, ¿no? Él viene era tras era, yugue, para interactuar con los devotos. Entonces, hay, por supuesto, ideas distintas entre lo que es la gnosis y lo que es conciencia de Krishna. Pero hay algunos puntos que podemos, digamos, vincular. Por ejemplo, la creación. Nosotros sabemos por nuestras escrituras que Krishna no crea directamente, sino que Krishna crea a través de sus expansiones o de sus potencias. Nosotros entendemos que el creador en realidad es el señor Brahma, ¿sí? Que Prabhupada a veces lo llama el arquitecto cósmico, ¿no? O el ingeniero cósmico. Es la persona que Krishna embebe o apodera
para que pueda generarse la creación. Entonces acá tenemos una similitud con el mundo gnóstico. Los gnósticos no creen que Dios directamente haya creado el mundo, sino que lo creó un ser inferior a Dios. Bueno, nosotros en un sentido creemos lo mismo, ¿sí? No fue Krishna directamente, sino que fueron las potencias del Señor a través de la figura del señor Brahma, ¿sí? El creador, ¿sí? La persona que utiliza los ingredientes cósmicos para generar el universo. Entonces ahí podríamos decir que hay un punto de contacto. Otro punto de contacto que tiene que ver con el tema del conocimiento o la sabiduría, el gnóstico o el practicante de la gnosis está como en un intermedio entre lo que nosotros denominaríamos Jnana Yoga y Dhyana Yoga. Ustedes conocen, ¿no? Tenemos la escalera del yoga. La escalera arranca con el Karma Yoga, que es el modo de vincularnos con Dios a través de nuestras buenas acciones. Por ejemplo, hay muchas tradiciones, muchas religiones, muchos procesos espirituales donde el objetivo es ser buena persona, ¿sí? Y que lo espiritual es sinónimo de lo bueno. Si vos sos bueno, vas al cielo. Si vos sos bueno, te premian. Si vos sos bueno, o sea, ser bueno es el objetivo de ciertas tradiciones espirituales o de ciertas religiones. Eso es básicamente lo que nosotros conocemos como karma yoga. El karma yogi, el karmi, es una persona que está intentando ejecutar buenas acciones de acuerdo a ciertas regulaciones, reglas, protocolos, ceremonias, oficios, trabajos, etcétera, etcétera, para congraciarse con la divinidad, ¿sí? Entonces ese sería el karma yoga. Y después los otros dos peldaños es el dhyana y el dhyana. Es el yoga o el vínculo a través de la intelectualidad o el estudio, y después el vínculo o la conexión con Dios a través de la meditación. Dhyana, conocimiento; dhyana, meditación. Y por lo que vimos, por las características del gnóstico, él más o menos encaja ahí, en el medio, es como una mezcla de lo que nosotros entenderíamos un gyani y un meditador, o Prabhupada a veces usa la palabra yogi, el yogi, ¿sí? Entre un gyani, un intelectual, y un yogi, un meditador. ¿Por qué? Porque los dos están buscando este conocimiento. El gyani lo busca en las escrituras, lo busca de una forma racional, analítica, intentando comprender las escrituras reveladas que hablan de Dios, y el yogi lo busca en la meditación, en la introspección, en querer encontrar o conectar con Paramatma, con Dios dentro del corazón. Y los gnósticos buscaban esto, buscaban la experiencia directa del ser, ¿sí? Una percepción o una experiencia directa de la divinidad, muy parecido a lo que intentaban hacer los yogis en la India. Entonces ahí vemos que hay como una mezcla, ¿no? Lo que nosotros entenderíamos como jnana y dhyana, esa mezcla un poco es la posición del gnóstico o la persona que sigue la gnosis en este mundo, digamos, occidental del que hablamos hasta ahora. Así que bueno, ahí hay unos puntos en común que podríamos tener entre lo que serían los gnósticos o la gnosis y nuestra filosofía o nuestra cultura de conciencia de Krishna. En reglas generales no hay muchos puntos en común. En reglas generales nosotros vamos por otro carril, ¿sí? De hecho nosotros dentro del Vedanta, nosotros vamos por la escuela del Dvaita Vedanta, ¿sí? Que hay una dualidad, hay un otro, hay una diferencia entre Dios y la entidad viviente. Mientras que muchas de estas ideas van a través del carril del Advaita Vedanta, lo que nosotros conocemos como impersonalismo o mayavadismo. Pero aún así, en algunos puntos podemos llegar a encontrar algún tipo de conexión. Insisto, el Bhakti Yoga, el Vaishnavismo, no es gnosis, no es gnosticismo. Son dos cosas completamente distintas. Pero en la búsqueda, digamos, de comparaciones o puntos de contacto, podemos encontrar quizás algunas ideas en común. Bueno, podemos... Sí, muchísimas. No sé si quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer. Ya saben cómo es esto. Abran el micrófono. Hablen nomás. Hablen nomás. De lo contrario, vamos, voy a seguir con mis preguntas.
Eh, a raíz de que nosotros, ¿te acuerdas cuando yo te llamé? Justo había visto de Gustavo Rupel, es un devoto sankirtanero. Sí. Había estado seleccionando todos estos títulos de gnósticos y Prabhupada. Entonces, me acuerdo que en uno de esos escritos él decía que Prabhupada en India estaban formando un templo y se aparecieron los gnósticos, ¿no? Y entonces formaron el templo y todo, y luego por diferentes situaciones, Prabhupada no quería saber nada con estas personas porque decían que eran mayavadis. Entonces, cuando vos decías, eran personas que estaban buscando un objetivo diferente que al que nosotros tenemos, que es conciencia de Krishna, y estaban buscando cosas para ellos, ¿no? Porque al ser muy impersonalista, por lo general se desvían del centro que es Krishna, entonces ese impersonalismo se vuelve como un egoísmo. ¿Esa sería una descripción justa del gnóstico, de cómo Sí. su comportamiento? Sí, Prabhu. Sobre todo en relación con nosotros que estamos intentando practicar Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es claramente superior, ¿no? Lo que hablábamos antes de la escalera del yoga, por algo que el Bhakti es el escalón último o el peldaño más alto. Porque lo que uno alcanza con el Bhakti Yoga o la posición en que uno se encuentra cuando practica Bhakti Yoga es superior al Karmi, es superior al Jnani y es superior al Yogi, ¿sí? Cada uno de estos practicantes obtiene algún tipo de beneficio. Por ejemplo, el Karma Yogi, él obtiene una buena vida material, ¿sí? La persona que ejecuta buenas acciones recibe las bendiciones del universo y como recibe las bendiciones del universo, vive bien en el plano material. El que busca conocimiento, el Jnani, en su búsqueda obtiene sabiduría. Entonces, ahí tiene como su ganancia. El meditador, el yogi, lo que está buscando es elevar su conciencia a una plataforma que no sea ni la material burda, ni la intelectual mental. Quiere llegar a otro lugar. Y lo alcanza cuando entra en contacto con Paramatma o tiene esta percepción directa del ser, como explica Krishna en el Bhagavad Gita. Pero el Bhakti Yogi, nosotros, estamos intentando servir a Dios. Y eso es completamente distinto a las otras plataformas, porque en las otras plataformas, como usted bien decía, Prabhu Denupal, hay cierto condimento egoísta. O sea, yo quiero vivir bien, yo quiero conocer o yo me quiero liberar, ¿no? Siempre yo, siempre está ahí como el ego material, el falso ego, el ahankara presente, y de forma menos refinada o de forma más refinada, básicamente quiero disfrutar. Si no es disfrutar con la materia, quiero disfrutar con la mente, y si no quiero disfrutar con la mente, quiero disfrutar librándome de los sufrimientos. Pero quiero en última instancia disfrutar. El Bhakti Yogi es el único en toda la escalera del yoga que pone los intereses de otro por delante de sus propios intereses. Y el interés del otro supremo es el interés de Dios. El Bhakti Yogi está actuando para el placer, la gloria y la satisfacción del otro, no para su propia gloria, su propio placer y su propia gratificación o satisfacción. Entonces es tal cual como usted dice, Prabhu. Todos estamos en el mismo camino, ¿no? El Karma Yogi está buscando lo mismo que yo, el Dhyana Yogi está buscando lo mismo que yo, el Dhyana, todos estamos como en el mismo camino, estamos en el mismo sendero, pero estamos en distintos lugares de ese sendero o en distintos peldaños, escalones de una misma escalera. Todos están intentando de acuerdo a su estado de conciencia. Pero el Bhakti Yoga, como se explica en el Bhagavad Gita y en muchas otras escrituras, es claramente la posición superadora. Por eso, estas ideas del gnosis o el gnosticismo, para nosotros, desde nuestra perspectiva, encajan en estas nociones de impersonalismo, de mayavadismo, ¿sí? No son digamos, servicio devocional, ¿sí? Claramente, la gnosis no es Bhakti Yoga. Muchas gracias. Recuerdo una clase que dio acá en Uruguay su santidad Krishna Chetra Maharaj, y que él es un estudioso acerca de las diferentes religiones en el mundo, ha sacado libros acerca de eso, y una de las cosas que me recuerdo cuando terminó dijo,
que todas las religiones en sí o son un alejamiento de los Vedas o un acercamiento hacia los Vedas. Y eso me dejó, ¿no? O se están alejando por diferentes motivos, o están intentando acercarse por diferentes caminos. Pero que todo parte de ahí. Tal cual. Tal cual. Sí, sí, es eso. Hay cosas en común, como dijimos recién. Ahora, si me dan un segundo, por ejemplo, quisiera citar algo que encontré. Si ustedes van al Vedabase, conocen el Vedabase, ¿no? Es como esa reunión de toda la información de Srila Prabhupada. En la sección en inglés están todas las conversaciones, todas las cartas, ¿sí? La sección de castellano es muy buena, tiene muchísimos libros, pero la sección en inglés tiene más material. Tiene charlas, tiene las caminatas, tienen las cartas. Y encontré algo interesante, esta idea de que hay puntos en común y puntos claramente de diferencia, ¿no? Una conversación entre Srila Prabhupada y Allen Ginsberg. Allen Ginsberg, lo mencioné recién, era este poeta hippie con el que Srila Prabhupada se relacionó cuando llegó a Norteamérica. Esto es del día 11 de mayo del año 1969, ¿sí? 11 de mayo del año 1969, es una charla en una habitación entre Allen Ginsberg y Srila Prabhupada. Y Srila Prabhupada le muestra a Allen Ginsberg, le recita a Allen Ginsberg una canción de Narottam Das Thakur, ¿no? Como Allen Ginsberg era un poeta, Srila Prabhupada muy inteligentemente le empieza a predicar a un poeta con otro poeta, con un poeta Vaishnava, ¿sí? Y le comparte a Allen Ginsberg una poesía, una canción de Narottam Das Thakur. Prabhupada lo presenta como un gran poeta y devoto. Y Allen Ginsberg le hace una devolución y él le pregunta a Srila Prabhupada si él no quiere escuchar una poesía de William Blake. William Blake era un místico, era un artista plástico del siglo XVIII, también un poeta, era un artista místico del siglo XVIII, William Blake. Quizás hayan visto algunas de sus imágenes, eran muy como impactantes, y escribió poesía, escribió muchos libros. De hecho, esto para los más rockeros de la audiencia, The Doors, ¿conocen la banda The Doors? La banda de Jim Morrison. Muy vamos de Nupal. Bueno, The Doors se llama The Doors, Las Puertas, por un libro de William Blake, ¿sí? Que se llama Las Puertas de la Percepción. Entonces Jim Morrison era muy fanático de la poesía de William Blake y le pone a su banda ese nombre. Entonces Allen Ginsberg le pregunta a Srila Prabhupada si él quería escuchar una poesía de William Blake. Prabhupada dice que sí. Dice, ¿por qué no? ¿Sí? Y entonces Allen Ginsberg le recita esta poesía de William Blake. Y en esa poesía William Blake habla sobre el cuerpo espiritual. Él dice que tenemos el cuerpo material y tenemos un cuerpo espiritual. Y cuando termina la conversación, Prabhupada dice, qué bueno, qué lindo, él cree en el cuerpo espiritual. Eso es conciencia de Krishna. Esto es lo que le responde Srila Prabhupada a Allen Ginsberg cuando termina de escuchar la poesía de William Blake. Y ahí Allen Ginsberg dice, sí, aparentemente esto encaja con la tradición gnóstica. Tiene algunas similitudes con el Bhakti. Esto es lo que dice Allen Ginsberg a Srila Prabhupada. Entonces pueden ver, esta es una charla que hubo entre ellos, año 1969, donde Srila Prabhupada, sin decir que Bhakti Yoga es igual al gnosticismo, sin decir que Bhakti Yoga y Gnosis son lo mismo, aún así él pudo apreciar este punto que por lo menos se cree en algún tipo de vida espiritual o se cree en un cuerpo espiritual, ¿sí? Así que quería traer eso a colación para que vean que Srila Prabhupada también, ¿no? Muy inteligentemente sabía predicar a la perfección. Sí, eso es muy bueno ese punto. Krishna Priya, ¿vos tenías una pregunta? No, no era una pregunta. ¿Qué era? No era una pregunta. Hare Krishna, Prabhu, gracias por la clase. No, que con respecto a eso de que los Bhakti Yogis buscamos servir a un ser superior, no disfrutar nosotros, pero al final lo que yo quería decir es que nosotros disfrutamos más que cualquiera de los otros, ¿no? Eso dicen. Es un disfrute muy superior a los otros. Es el famoso gusto superior. Nosotros disfrutamos más que nadie porque en realidad disfruta el objeto de nuestro amor. Es como el padre. Cuando el padre ve a su hijo satisfecho, él está más satisfecho que su hijo aún. Sí. Justo me das pies para una sola cosa.
estábamos leyendo después de que haber dado vos el canto 3, ¿te acordás que te había pedido el resumen de las enseñanzas? Justo encontré algo que viene justamente bien, como para entender el otro, un punto de vista que también tenemos que tener en cuenta. Aquel que me ofrece respeto, canto 3, capítulo 29, texto 23, dice: aquel que me ofrece respeto a mí, pero tiene envidia de los cuerpos de los demás, siendo por lo tanto un separatista, nunca tendría la mente en paz, debido a su comportamiento enemistoso hacia las demás entidades vivientes. Este es un punto muy importante y me hizo reflexionar mucho sobre cómo es nuestra actitud con las demás personas, ¿no? Porque acá dice bien enfáticamente, Krishna dice: aquel que me ofrece respeto a mí, pero tiene envidia de los cuerpos de los demás, y siendo un separatista, nunca tendrá la mente en paz. Y ese es otro punto que pone mente en paz. Y que no respeta a las demás entidades vivientes, ya sea como hizo Srila Prabhupada. ¿Cómo Srila Prabhupada puede hablar con una persona que estaba súper drogada con LSD, al revés lo dije, perdón, y él buscarle los puntos de encuentro como no para satisfacer el ego de la persona, sino el punto en común en esta carta? Y eso es muy maravilloso, entender ese sentido de prédica. Cuando nosotros hablamos con diferentes personas, no debemos llegar a un choque si es así. Srila Prabhupada o era enfático en una cosa, pero no ofendía nunca. Pero a veces nuestros comportamientos son ofensores hacia los demás y no nos damos cuenta. Y después en ese mismo, no en este mismo verso, sino en unos anteriores, dice bien enfáticamente: si alguien está haciendo ese servicio es en ignorancia. Entonces, es como vos habías terminado la otra clase, que esto es, el punto en común es la inclusión. Y terminaste diciendo que lo mejor era enseñar con el ejemplo y sobre todo tener sensibilidad devocional. Y vos dijiste que esa sensibilidad devocional era inclusión. Y Prabhupada ahí lo muestra, ahí, inclusión. No es porque Prabhupada estaba deseoso de que ponga dinero para su obra, no es porque estaba, sino porque él estaba buscando las cualidades que tenía, la naturaleza de esa persona, y poderlo ubicar en esa situación, en esa naturaleza. Y en la película de Hare Krishna, cuando muestran toda la recopilación que hacen estos devotos, cineastas, él dice que él lo admiraba, porque decía que era muy respetuoso. Entonces, si nosotros tenemos como ejemplo a nuestro acharya fundador, muchas veces somos indirectamente, a veces por torpe. Eso está en nuestra naturaleza, a veces somos torpes. Y no nos damos cuenta de este punto que es tan esencial para la convivencia entre los devotos. Y me quedó me pareció muy buena ese punto de vista, como dijiste, inclusión. Y no una inclusión de que estamos hablando, no, una inclusión de sensibilidad, o sea, tener un desarrollo devocional, tratando de hacer el esfuerzo por entender y dar una oportunidad a las personas. Porque por lo general nosotros podemos decir: es separatista, no, este es Mayavadi, yo no me tengo que juntar. Pero Srila Prabhupada se juntaba. Y no es que se juntaba, estaba hablando dentro de la pieza. ¿Quién entraba a la pieza? Solamente los que él decía que... Entonces está muy bueno eso, lo que vos pusiste. Muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Prabhu. Bueno, sobre todo a ustedes, Prabhu de Nopal, por esta oportunidad siempre que me brindan para poder asociarme con ustedes, todas grandes almas. Y bueno, y gracias por el espacio de hoy. Espero que se haya entendido un poquito esta idea del gnosticismo, y bueno, y cómo también nosotros tenemos que ser expertos en nuestro compartir conciencia de Krishna, para que yo creo que también conociendo más culturas y conociendo más tradiciones vamos a tener más herramientas
para poder hablarle a las personas, ¿no? Entonces, está bueno también tener estos encuentros para formarnos y trabajar esta comparación con otras ideas, otras sociedades, para cuando llegue el momento de poder charlar con personas así, tener puntos en común, como decía Prabhu Nupal, porque sabemos que se construye desde lo común, ¿no? Si no encontramos puntos en común, va a ser muy poco probable que podamos construir nada, ni siquiera una amistad, ni siquiera un respeto mutuo. Tiene que haber puntos en común. Y si somos inteligentes en nuestra conciencia de Krishna, siempre vamos a encontrar un punto en común, como explicaba Prabhu Nupal. Esa era la experticia que tenía Srila Prabhupada.